Reciba un cordial saludo de la profesora Gretel Ortiz en Tu Voz Actual. En esta ocasión hablaremos acerca del pronombre. Como ya dijimos en otro de nuestros videos, el pronombre es la palabra que sustituye al nombre, es decir, sustituye al sustantivo. Ya en otras ocasiones hemos explicado la importancia del sustantivo y las características que el sustantivo tiene para poder configurarlo como tal. De manera que en el caso del pronombre lo que debemos tener es mucha claridad con respecto a su función y a sus diferentes clasificaciones. En primer lugar tenemos los pronombres personales. Estos son quizás de los más importantes que vamos a estudiar y por eso les vamos a hacer un énfasis especial. Yo siempre recomiendo clasificar los pronombres según sus accidentes gramaticales para poder ubicarlos fácilmente en las primeras lecciones. Una vez que el estudiante ubique fácilmente los pronombres, no va a tener mayor dificultad para poder identificarlos dentro de un texto o, mejor aún, poder usarlos correctamente en sus propios textos y aplicar correctamente la concordancia gramatical de ese pronombre. En primera instancia hay que tener en cuenta que los pronombres como sustitutos del sustantivo pueden funcionar de dos maneras, ya sea que funcionen como sujeto o que funcionen como complemento. Los pronombres como sujeto son los siguientes, que funcionan como sujeto. En primera persona sería yo, en segunda persona en el español de América tenemos tú, pero también tenemos vos y tenemos usted, que es universal en todo el mundo. Tú y vos son formas de tratamientos de confianza y el caso de usted y vos son las formas de confianza para el español de América. Vale la pena enfatizar que vos es un pronombre que no se usa en toda América, sino que se usa en ciertas áreas, sobre todo centrales, y tú es más de las zonas del Caribe y las islas. Mientras que el uso de usted es mucho más generalizado en todo el mundo. En el caso de la tercera persona tenemos la palabra él y la palabra ella. Para la primera persona tenemos nosotros. Para la segunda persona tenemos ustedes, universalizado, y vosotros para ciertas regiones de España. Ellos en tercera persona y ellas. ¿Okay? Estos son todos los pronombres personales que existen para la función de sujeto. Pero existen otros pronombres que se corresponden a ellos en funciones de diferentes complementos. Por ejemplo, en otra ocasión hablábamos del caso de la palabra me, que también se refiere a yo, y la palabra mí, ¿verdad? En el caso de la segunda persona sería te, ti, que por cierto no se tilda, la palabra mí se tilda, la palabra ti no se tilda, y la palabra se. En el caso de la tercera persona también es la palabra se. Bueno, y en estos casos, como tú, vos o usted pueden referirse a él o a ella, ¿verdad? Puede haber variaciones de género y número ahí. Entonces pueden ser también la palabra lo, la palabra la o incluso la palabra le. Igual acá, lo, la y le. En el caso de la primera persona solamente podría ser nos. La segunda persona sería se en todos los casos. Pero también puede ser los, las y les. De igual manera sucede en la tercera persona. Se, los, las y les. Estas son todas las opciones de pronombres personales que podemos encontrar. Son los únicos pronombres personales que podemos encontrar del todo. ¿Okay? Existen otros tipos de pronombres. Tenemos, por ejemplo, los posesivos. Los pronombres posesivos son los tipos de pronombres que indican la posesión del sujeto relacionado con el momento de la enunciación, ¿verdad? Esto es mío. ¿Okay? El suyo quedó en el escritorio, quedó sobre la mesa, el suyo. ¿Okay? En esos casos la palabra mío y la palabra suyo funcionan como pronombres. Es importante acotar que según la nueva gramática, estas categorías ya se salen de la categoría de pronombres. Según la nueva gramática,
los pronombres son todos los personales y todos los demás se cuentan en categorías independientes, porque de hecho ahora vamos a hablar de los determinantes, que pueden ser adjetivos y pueden ser posesivos, perdón, de los determinantes que pueden ser adjetivos, pueden ser artículos y pueden ser pronombres. Según la nueva gramática, pero en esta ocasión estamos explicando según la gramática normativa anterior a partir del esbozo de la lengua. Entonces, esto es lo que está vigente en Costa Rica para el año 2017 y por ahora no vamos a tener grandes cambios al respecto, entonces es lo que vamos a seguir explicando. Habrá otros videos en donde haremos las explicaciones correspondientes con las diferencias con respecto a la nueva gramática. ¿Okay? Los pronombres posesivos entonces son pronombres que reflejan la posesión del hablante. Si yo quisiera podría armarlos en un cuadro como este, pero se hace innecesario porque lo podemos resumir de la siguiente manera. Los pronombres posesivos son mío, sí, para primera persona, tuyo, para segunda persona, que también puede ser suyo, puede ser tuyo y suyo para la tercera persona, y se pueden agregar todos estos en plural y todos estos en femenino también, ¿ok? De manera que no es necesario entonces hacer toda la construcción. O sea, si fuera la segunda parte del cuadro sería míos, tuyos, suyos y suyos, nada más para ellos y ellas. Y si fuera en femenino sería mía, tuya, suya, ¿verdad? O míos, tuyos, suyos, ¿verdad? Si fuera, mías, tuyas, suyas, si fuera en plural, ¿ok? Entonces, prácticamente si usted se aprende estos pronombres, ya se está aprendiendo todos los pronombres posesivos que existen. Por su parte, tenemos los pronombres determinativos. Recordemos que en la nueva gramática se toman como determinantes, estamos trabajando con la gramática anterior. Los pronombres determinativos, al igual que los posesivos, hay que tomar en cuenta que existen como adjetivos también, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo reconocemos el adjetivo del pronombre? Porque el adjetivo acompaña al sustantivo. Entonces siempre aparece adjetivo, determinativo o posesivo e inmediatamente después aparece el pronombre, ¿ok? El sustantivo. ¿Okay? Si yo digo, por ejemplo, esta casa, mi casa, aquel amor, nuestra vida, ¿ok? En estos casos estoy poniendo ejemplos de determinativos y de posesivos que funcionan como adjetivos. ¿Por qué como adjetivos? Porque están a la par del sustantivo que están acompañando. Mientras que el pronombre lo sustituye. Entonces es, por ejemplo, si yo digo esto, es muy útil para enseñar, es muy útil para dar clases, es muy útil para explicar esto, ¿ok? Aquello que me dijiste fue terrible, ¿verdad? Aquello se refiere a una serie de ideas, una conversación, un diálogo que ya había tenido en otro momento. Por eso se llaman determinativos, porque determinan, especifican algo de lo que se está hablando, para lo cual necesito un contexto porque son pronombres y el sustantivo no está, ¿ok? Los determinativos entonces, en pronombres son las siguientes palabras, que tampoco es necesario armarlos en cuadro porque también los podemos resumir como los posesivos. Tenemos, vamos a ponerlo en femenino para respetar la equidad de género. Esa, esta y aquella. Igualmente pueden ser en masculino o en plural, ¿verdad? Entonces puede ser esa, esta, aquella, puede ser eso, esto, aquello, esas, estas, aquellas, esos, estos, aquellos, ¿ok? Esos son los pronombres determinantes. En cuarto lugar, tenemos los pronombres indefinidos. Aquí es importante usar también el sentido común. Si yo uso un pronombre indefinido es precisamente para poder nombrar con una palabra algo que no puedo nombrar con un sustantivo porque no lo sé específicamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo uso la palabra alguien, si uso la palabra algo, algo pasó. Bien, ¿en qué multitud? Pasó algo. Pasó algo, algo pasó. Alguien me lo dijo, alguien vino, alguien encontró tal cosa, ¿verdad? Estas palabras determinan que hay una idea que yo debo nombrar, pero no sé cómo.
entonces puso un tipo de pronombre que de una vez en un inconsciente colectivo, ¿verdad? Entre los interlocutores se entiende, ¿verdad? Entonces podemos asumir o podemos emitir ese mensaje. Entonces la palabra alguien, algo puede ser cualquiera, que aprovecho para decirles que el plural de cualquiera es cualesquiera, no cualquieras, cualesquiera. Algo, alguien, nadie, algún, alguno, perdón, ninguno. Tiene que ser con alguno y con ninguno porque pasa exactamente lo mismo. Si yo digo algún, yo no puedo decir algún me lo dijo, algún pasó. No existe eso, ¿verdad? Si yo uso la palabra algún, puedo decir algún pilot sirve, alguno de estos, ¿verdad? Entonces, algún pilot es un adjetivo, no es un pronombre. Si yo digo alguno de estos, alguno sí es un pronombre porque se está refiriendo precisamente a los pilots, ¿verdad? Recordemos que estas palabras en adjetivos tienen que estar inmediatamente el adjetivo a la par del sustantivo. Es lo que pasa con los adjetivos demostrativos. Luego tenemos los pronombres relativos. Los pronombres relativos son muy importantes porque son las palabras que marcan o marcan una situación, una realidad ya mencionada con anterioridad en la oración. Entonces, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, es el hombre de cuyo nombre no me acuerdo. La palabra cuyo se refiere al hombre, ¿verdad? Vamos al lugar donde visitamos a fulanito, donde conocimos, ¿ok? El lugar donde es una referencia a la palabra lugar. Entonces, los relativos son muy importantes. Dentro de las estrategias de redacción se denominan como deícticos, ¿verdad? Porque lo que hacen es como ubicar al lector o al escritor en el momento, ¿verdad? El lugar donde te conocí, la persona a quien vi, el momento cuando sucedió, el momento cuando nos vimos, ¿verdad? Entonces, esos son pronombres relativos. Son relativos porque se relacionan a algo que ya se mencionó con anterioridad. Y entonces, en este caso, tenemos palabras como cuyo, y puede ser cuya, puede ser cuyo, puede ser cuyos, ¿verdad? Bueno, y aquí aprovecho también los indefinidos, algunos aceptan también femeninos y plurales, ¿verdad? Indistintamente, ¿verdad? Hablábamos de cualesquiera, alguno, alguna, ninguno, ninguna, algunos, ningunos, ¿verdad? Entonces, pueden aceptar femeninos y plurales. En el caso de los relativos, entonces el caso de cuyo y cuya sí acepta género y número. En el caso de donde no acepta género y número, igual que cuando, porque son variaciones de los adverbios también, que son palabras invariables, entonces por eso no aceptan género. Cuándo, cuánto, cómo, quién, ¿qué? Cuyo, cuándo, cuánto, cómo, quién, qué. Creo que por ahí sería. Es importante agregar que todos estos pronombres relativos pueden aceptar pronombres personales o pueden aceptar conjunciones. Esto significa que yo puedo decir, por ejemplo, de cuya mujer no me acuerdo, o a cuya persona olvidé, o a por dónde, o para dónde, o por cuánto, o desde cuándo, o a quién, o por quién, o de quién, o a la que, los que, los quienes, ¿verdad? Las quienes. Hay diferentes combinaciones que se pueden realizar cuando se usan los pronombres relativos. Y entonces, en esos casos, a la hora de analizar las categorías gramaticales, que probablemente en otros videos más adelante haremos algunas prácticas en donde resolveremos los ejercicios también, veamos entonces que en un ejercicio de análisis, de identificación de estas categorías, podemos encontrar
digamos, esta estructura como un pronombre relativo. No es necesario analizar por separado cada una de esas palabras, porque son palabras que cumplen una misma función en esa oración. Aprovecho para indicarles que además a la hora de analizar ese tipo de categorías, de hecho todos los temas asociados a la gramática deberían enfocarse en la producción textual y en el uso. Claro que para poder usar correctamente cualquiera de estas categorías, pronombres, verbos, sustantivos, lo que sea, es necesario primero saber qué son y cómo clasificarlos y cómo usarlos en la oración. Pero lo más importante no es la identificación. Entonces solicito a los docentes de español que por favor no se queden en la identificación, que pongan a sus estudiantes a producir frases, ideas, oraciones, memes, afiches, cartas, cualquier tipo de recurso que use elementos lingüísticos en donde les exijan a los chicos el uso de ciertas categorías y que las puedan identificar y usar correctamente dentro de la oración. Cierro paréntesis, muchas gracias. Y por último tenemos los pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos son todos estas mismas palabras las mismas, excepto las primeras, pero con tilde. ¿Por qué con tilde? Porque pertenecen a preguntas. Hay que tomar en cuenta, hay que recordar que las preguntas, los pronombres interrogativos pueden aparecer en preguntas directas y en preguntas indirectas. Eso también lo vimos en otro video, ¿verdad? En donde tenemos que, según la oración psicológica, la oración puede ser interrogativa, directa o indirecta. La oración interrogativa directa se da cuando yo uso una pregunta directamente, ¿verdad? ¿Quién de ustedes me lo trajo? ¿Cuál es el nombre de esta fulana? ¿Dónde vive usted? ¿Cuándo cumplís años? ¿Verdad? Cuando yo planteo una pregunta directa, abre signo pregunta, cierra signo pregunta, se usa el pronombre interrogativo con la tilde y no hay duda, ¿verdad? Todo el mundo lo reconoce. Pero también existen casos de preguntas indirectas que se usan en oraciones afirmativas. Entonces, por ejemplo, si yo digo, me preguntó cómo lo hice y no le pude explicar, me preguntó cómo lo hice, significa, o lo que está planteando precisamente es que hay una duda acerca de la metodología que se empleó para realizar la actividad, ¿verdad? Entonces, en ese caso, me preguntó cómo lo hice, la palabra cómo debería tildarse. ¿Okay? Quiso saber por qué tanto conflicto, el porqué de su actitud, no lo tiene claro. El porqué de su actitud, por qué tanto conflicto, va en función de una interrogativa, ¿verdad? También, ¿verdad? Hay una duda inmersa, hay una pregunta ahí socavada, y entonces esa pregunta socavada, esa duda inmersa ahí, asume o presupone al lector precisamente el tema de que hay una pregunta. Y aunque no hay signo de pregunta, porque no se redacta un signo de pregunta en este caso, se llaman preguntas indirectas, se usa pronombre interrogativo y se debe tildar. Esto sería todo con respecto a los pronombres. Les deseo un muy buen día y espero que vayamos aclarando mucho todos estos temas. Cualquier duda puede referirse a tuvozactual.com o al correo info@tuvozactual.com. Muchas gracias.